Muy buenas tardes, nos encontramos con el licenciado Sergio Tertucio de Argentina, de Mendoza, Argentina, un gran fanático y un gran lector de la historia del boxeo argentino. Y ese es el primer tema pues que vamos a tener el día de hoy, el boxeo en Argentina. Don Sergio, comencemos de una vez. ¿Cómo surge el boxeo en la Argentina? Bueno, primero que nada, gracias por este espacio, porque es muy importante poder darle y dedicarle este tiempo a estudiar, a investigar la historia y de esta manera también recordar los inicios de los deportes, como es el boxeo en Argentina. Entrando directamente en tu pregunta, Alberto, es muy importante entender que Argentina, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, recibió grandes corrientes migratorias y, Alberto, comienza principalmente, fíjate qué particular, con los marinos o marines de los barcos de Inglaterra, que en ese momento llegaban a Argentina, por el tema carne, por el tema de alimentos como granos, y se comienzan con las peleas en los puertos. En los puertos se desarrollaba todo este tema del boxeo, empiezan a traer las reglas del boxeo, se empieza a instrumentar, por lo tanto podemos decir que la inmigración fue la que trajo no solamente el boxeo, trajo el fútbol y otros deportes, pero principalmente el boxeo. Llevaron el fútbol también. Llevaron el fútbol, el rugby, como lo conocemos hoy. El rugby. No el fútbol tipo americano. Luego sí ingresa la corriente de Estados Unidos. Pero las primeras reglas, Alberto, son las de Inglaterra. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más pudieras comentarnos de esos inicios? ¿Cómo se regulariza el boxeo en Argentina? Bueno, ahí ya empezamos a destacar a un primer gran promotor, Abelardo Robacio. ¿Por qué es la importancia de esta persona? Tal vez no muy conocida, pero Abelardo Robacio lo que hizo fue empezar a coordinar, empezar a impulsar el boxeo, ya ordenadamente, y eso fue lo que empezó también a agregar toda una corriente de entrenadores que empezaron a aplicar técnicas, promotores. Se comienza a salir de los puertos, se comienza también a salir de los espectáculos de tipo circense, Alberto. Eso tenemos que recordar la época que estamos hablando, y ya se empieza a profesionalizar, aunque el boxeo argentino fue y nació semi-amateur, ¿sí? Amateur. Okay. La primer fecha que recordamos como un hito, un gran hito, es la pelea de Luis Ángel Firpo con Jack Dempsey. Luis Ángel Firpo era conocido como el toro salvaje de las Pampas. Entonces se empieza a unir ya una organización, un ordenamiento en cuanto al boxeo. Se empieza a dejar el amateurismo a ser más profesional. Empieza a haber primeros grandes boxeadores en Argentina. Y algo que también es muy, pero muy, muy importante, es que la radio en Argentina tiene una fuerza hasta el día de hoy muy importante. Más que la televisión, obviamente, la televisión vino después. Entonces, la radio comienza a ser un gran impulsor de todo el boxeo,
de todos los deportes, pero la radio es famoso los recuerdos que hay de la pelea Firpo-Dempsey relatada y cómo era escuchada a través de la radio. Así que se unen la inmigración, se une los primeros grandes boxeadores y los medios de comunicación, Alberto. Muy por los que había en ese momento. Lo que había en ese momento. Hoy estamos con internet, estamos con no podemos imaginarnos lo que era ese inicio. Exacto, exacto. ¿Y cuándo se formaliza una autoridad propiamente dicha en Argentina que regule el boxeo? Bueno, muy buena pregunta, Alberto. Y ya en 1920 se crea la Federación Argentina de Box. Esto es importantísimo porque además esta federación, Alberto, trae aparejado que empiece a crecer en todo el país. Ya no es solo Buenos Aires, ¿eh? No es solo Buenos Aires. Hasta el momento era algo que se practicaba en el puerto y en la zona de Buenos Aires. Y ya esto empieza a extenderse para el interior del país. Empiezan a aparecer las provincias en este sentido también con su importancia. Y nace el Luna Park, el templo del boxeo en Argentina, en el año 1932. 12 años después que se crea la federación y que el boxeo está regularizado en la Argentina. Y eso marca la velocidad, porque hoy 12 años parece mucho, pero en ese momento 12 años es realmente, fíjense, desde que se creó la federación hasta crearse esa catedral o templo. Tenía que haber mucha actividad para que eso pasara. Mucha actividad. Así que... Y a principios de siglo es importante mencionar que todo tomaba tiempo. Todo tomaba tiempo. En ese entonces, si Firpo fue a pelear con Dempsey en 1923 a Nueva York o a Estados Unidos, se fue 2 meses antes, 3 meses antes, tenía que irse en barco. Se tenía que ir en barco, no había Había avión. que irse en barco. Así recuerdo, quizás ya haciendo un paréntesis, anécdotas de los mundiales como el de 1930. Claro. Se tenían que ir 4 meses antes porque iban en barco. Si era en Finlandia, como ya que hice un pocotón de tiempo antes. Igual que el origen de las Olimpiadas. Para las Olimpiadas también la vida de un atleta duraba, para ir a una competición era un año entero. 2, 3, 4 meses para ir, para estar, para regresar de vuelta. Si ibas a una pelea a los Estados Unidos desde Argentina y regresabas, ya habían pasado más de 6 meses. De hecho, Alberto, recuerda que era muy común ver en los barcos se montaban los centros de entrenamiento. Corrían, entrenaban. Exacto. Y hasta se llegó a tener, cuando se viajaba para peleas de este tipo, se montaba un ring justamente para hacer con los sparring y demás en ese momento, muy limitado con los recursos, pero se hacía así. Así que sí, por supuesto, es una anécdota importantísima. No, eso es muy importante. ¿Y hasta cuándo llega a tener su primer campeón mundial Argentina? Bueno, yo diría que después del primer hito de Firpo Dempsey, ese primer gran hito, la creación de la federación, la fundación del Luna Park, tenemos nosotros luego que se produce algo muy importante, Alberto. Un boxeador que no fue campeón mundial, que fue José María el Mono Gatica. De hecho, hasta el día de hoy hay películas, se hacen películas sobre la historia de él, porque fue muy carismático. Y si bien no fue campeón mundial, Alberto, ¿por qué lo destaco? Porque sus peleas agotaban la taquilla del Luna Park. Iba todo el mundo a ver. Creaban afición, creaban...
creaban seguidores, fans, impresionante. Mira, el deporte siempre estará hecho de ídolos. La Ídolos. gente va a ver ídolos, la gente no va... Bueno, voy a ver la cartera del boxeo por ver los boxeadores, pero seremos los que somos más virriosos, como decimos en Panamá. Pero la gente va a ver a los ídolos. El resto de los deportes quizás tengan más tradición, pero el boxeo es de ídolos. Exactamente. Es de ídolos, ese es mi héroe, ese es mi ídolo, quiero verlo pelear, es una tradición muy, muy adentro en el boxeo. Muy Tú adentro. vas a ver, es más, podía ser ganador y perdedor, pero si era tu ídolo, tú lo ibas a ver ganar o perder porque tú eras un seguidor de él y estabas con él y querías verlo pegar o que le pegaran, lo que fuera, seguías a tu ídolo, ¿no? Como el que sigue al Real Madrid, como el que Claro, sigue al fútbol. al fútbol, tú sigues a tu boxeador, ¿no? Así seguimos nosotros, y otro paréntesis más, pues así seguimos nosotros Durán hasta que tenía 50 años y seguía peleando. Exactamente. Entonces el boxeo tiene esa idolatría que lo hace. Gatica no fue campeón mundial, pero tenía que ser un tipo tan espectacular que peleaba el Luna Park y llenaba el Luna Park. Y llenar el Luna Park no era fácil. Exacto, y todas sus peleas, cuando fue por título del mundo o por alguna calificación, no le fue bien, en absoluto. Sí peleó título mundial, pero no ganó. Y no ganó, y la gente lo seguía igual. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, el primer granito, digamos, respecto de esa pregunta tuya, es Pascualito Pérez, Pascual Pérez. Pascual Pérez, primer Pascual campeón Pérez. mundial argentino. Primer campeón mundial argentino y que me toca muy de cerca, ¿por qué? Porque es de mi provincia, de Mendoza, Pascualito Pérez. No solo buen vino, sino buenos boxeadores. No solo buen vino, sino muy buenos boxeadores. Que tiene un tema muy importante, Pascual Pérez, Alberto, que además de ser campeón mundial, él fue medallista olímpico y fue la primer medalla de oro lograda en Londres en 1948 por Argentina. Entonces, Pascual Pérez representó ese primer gran boxeador completo, Alberto. Es decir, campeón olímpico, campeón del mundo, muy cuidadoso, se cuidaba en sus entrenamientos, se preparaba, se formó muy bien con buenos entrenadores. Y bueno, Alberto, continuando con esa historia, debemos llegar ya a Nicolino Locci, el famoso... Es el segundo campeón. Es el segundo, yo te diría, gran campeón, llamado o denominado el Intocable. ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes recuerdan o ven las peleas de Locci, la pelea más recordada es con Paul Fuji. Fuji. En Japón, que era realmente un noqueador serial, y Nicolino Locci, solo con su jab de izquierda y con su manejo de ring, de piernas y de evadir y eludir golpes, un maestro en la defensa fue quien lo logró, ¿no? Impactar. Locci fue otro, Alberto, que llenaba el Luna Park. En el Luna Park peleó con Kid Pambelé, Antonio Cervantes, el colombiano. Le toca defender el título con ese muchacho que no tenía ni nombre en ese entonces y él se lo gana. Muy bien. Y ahora viene te hago la pregunta a vos. ¿Con quién pierde Nicolino Locci Pierde su título en 1972 en Panamá con Alfonso Peppermint Fraser. Así que ahora te toca hablar a vos Sí, ahí. Es irónico porque la matemática deportiva, él viene a Panamá en marzo del 72 y pierde el título con Peppermint Fraser, Alfonso Peppermint Fraser, el panameño, de Carlos Geleta. Y seguidamente, para octubre de ese año, le proponen a Antonio Cervantes Kid Pambelé para pelear. Entonces la matemática deportiva decía, si Pambelé había perdido con Locci y yo le gané a Locci, debo ganarle a Pambelé, ¿no? Y graso error, Pambelé noquea a Peppermint Fraser en Panamá, en la arena Nuevo Panamá, en ese entonces se llamaba así, y al año siguiente se hace la revancha y vuelve y lo noquean dos veces. La gente decía,
donde Fraser ve una foto de Pambelé se cae al piso, porque no le aguantaba nada. Entonces, quizás no es una referencia del boxeo argentino, pero vale la pena mencionar que el manager que tenía Alfonso Fraser era el manager de Durán. Exacto. Por eso nunca se logra hacer la pelea de Durán con Kid Pambelé, porque Carlos Eleta, el manager de Durán, le tenía un miedo horroroso. Ya le había tumbado una inversión muy grande que había hecho con decía, y quizás fue una de las peleas soñadas latinoamericanas que nunca tuvimos. Que hubiera sido una pelea impresionante. Sí, sin duda. Bueno, y siguiendo con eso, y para ir finalizando con esta etapa, ¿no? Con estas décadas de consolidación del boxeo, tenemos que nombrar a otro campeón sin corona, que fue Oscar Ringo Bonavena. Del cual, bueno, podríamos hacer... Pero hay que hablar, estamos hablando del boxeo argentino, toca hacerlo. Y toca hacerlo y deberíamos hablar. Bonavena tiene tantas historias que podríamos hacer otra entrevista solo de Bonavena. Viendo en internet me encontré una foto de Bonavena cargando a Nicolino Loche. Fueron en la misma época. Claro, claro. Y bueno, la pelea con Cassius Clay, Muhammad Ali, de Ringo Bonavena, llegaron al 15º round. Sí. Muhammad Ali, Cassius Clay le gana, lo noquea, pero en el 15º round le pudo pelear Bonavena al número 1 del mundo, ¿no? No puedo tener esa referencia clara, pero creo que Ringo Bonavena fue el único latino que pelea con Ali título mundial. Puede ser, salvo el venezolano, no me acuerdo. No recuerdo un venezolano que haya peleado con Muhammad Ali. Entonces, título mundial no. No, tienes razón. Título mundial debe ser el único. Título mundial el único. El único oponente latino que tuvo Muhammad Ali, que no sé si cuando pelea con Bonavena es Cassius Clay todavía. Sí. Es Cassius Clay todavía. Es Cassius Clay. Okay. De hecho, me acuerdo patente porque vos me regalaste un... Ajá, el logo, ¿cómo se llama? El póster de la pelea. El póster de la pelea, que quiero aclarar. Lo conseguí en Las Vegas y se lo regalé. Bonavena, Cassius Clay decía. Cassius Clay. Cassius Clay no se había cambiado. Y salía, lo tengo ahí pegado. Les aclaro, esos pósteres eran de metal. De metal. De metal, se hacían los pósteres de metal. Se lo conseguí yo de metal. ¿Dónde fue que lo conseguí? ¿Fue en Las Vegas? Y por eso me acuerdo patente de este tema, y para que tengamos en cuenta la importancia, de nuevo, no fue campeón mundial, pero tomó mucha fuerza. Bueno, en ese entonces, pelear con Ali te ponía en todos los niveles de la publicidad mundial del deporte. O sea, estabas peleando con el más grande, ¿no? El más grande, el número 1. El número 1, el hombre. Y encima... Mediático. Es mediático y me acuerdo mucho, porque uno lo ve en el internet, la conferencia de prensa donde Ali amaga a Bonavena y Bonavena también lo amaga a él y se ríe, se burla de él. Él hizo mucha presencia carismática en la pelea. Sí, Bonavena. Sí. ¿Fue la única vez que Bonavena peleó título mundial o él pelea con Fraser? Pelea con Fraser, con Joe Fraser. Pero pierde las dos peleas. En los primeros rounds, sí. Pero con un argentino haber peleado con Joe Fraser y Cassius Clay, pues... Y después terminan siendo... esto también es bueno, también destacarlo en el boxeo, Alberto. Creo que, pues si no, uno queda con una imagen a veces que se puede desvirtuar. Terminan siendo muy amigos con Cassius Clay. De hecho, se habla que hasta hay un viaje de Cassius Clay a Argentina en donde se reúnen y disfrutan, y fue su anfitrión Bonavena. Y obviamente igual cuando Bonavena viajaba hacia Estados Unidos. El problema fue lamentablemente el final trágico que tuvo Bonavena. Lamentablemente cayó
en un terreno, se vino muy abajo después de estas peleas, después de las peleas con Frazier, y bueno, entra en un mundo delicado de la mafia y bueno, lo terminan asesinando en Nevada. En Nevada. En Nevada. Hay una miniserie en Netflix de él. Exacto. En Netflix o en... En estas series. En una de esas, y sale todo. Y bueno, voy a decirte el último nombre, Carlos Monzón. Obviamente después hay muchos más campeones que han habido, pero Carlos Monzón creo que se ha constituido a través del tiempo como la figura, ese peso mediano de las décadas del 70, más reconocida mundialmente, primero por su boxeo, su estilo de boxeo, pero amigo de Alain Delon, participaba del jet set internacional, Monzón, fue actor y trabajó en varias películas. Entonces, bueno, fue una figura relevante en el deporte, en lo artístico, en lo mediático. En lo social. En lo social. Y mira, bueno, irónicamente, en ese entonces, él hace mucha campaña en Europa. Muchísimo. Es más, yo no recuerdo a él peleando en Estados Unidos. Tendría que ver. Sus peleas son en Mónaco, con el rey, el príncipe de Mónaco, con él. Nayeri, pelea ahí, pelea en París, pelea en Italia, pelea en grandes escenarios europeos del momento, que no cualquiera peleaba allá, y eso también le da mucha popularidad, porque Las Vegas todavía no había sido, Las Vegas viene a ser el cono del boxeo por allá en 1978, 77. Acordemos que Estados Unidos era el Madison Square Garden. Claro. Ese era el lugar donde había que pelear. Los mexicanos peleaban en Nevada, en Los Ángeles, pero acá era la crema. Es más, tú mencionaste que en 1920 se crea la Federación Argentina de Boxeo, y la primera comisión formal de boxeo del mundo es la de Nueva York. En el mundo, porque la de los ingleses no era tan formal como la de los norteamericanos. Entonces, y aquí meto el comercial por mi país. Entonces, Panamá es la segunda en Latinoamérica y la tercera en el mundo, porque nosotros la hacemos homologando la comisión de boxeo. Por eso somos el único país en Latinoamérica, hasta 50, 60 años después, que teníamos comisión de boxeo, no federación. Teníamos comisión porque la hacíamos con los gringos, porque los que peleaban aquí eran norteamericanos. Claro. Entonces la autoridad era muy parcial y se hizo en 1917. O sea, antes de la Argentina. Es el primer país de Latinoamérica y es el tercero en el mundo que tiene una comisión de boxeo. Y porque en ese entonces el boxeo no estaba tan regularizado como está ahora. Y entre la de Panamá y la Argentina, si no me equivoco, puede ser 1 o 2 años después que la Argentina, pero está ahí muy pegada, Uruguay. Uruguay crea una de las primeras federaciones de boxeo. Puede ser. Claro, por la familiaridad con los argentinos. Totalmente, totalmente. ¿No? Ni siquiera hay un mar, hay un río de diferencia, nada más. A todo esto, los mexicanos crean su federación 10 años después. Lo que pasa es que en esa época los mexicanos están en guerra civil. Su deporte no era, el deporte no era nada. Los tipos se estaban matando y tenían plena guerra civil que les duró como 15 años. Y esa, una cosa horrible. Ellos no vienen a regularizar el país hasta casi 1930. Ahí es donde empiezan ellos a formalizar. Y creo que otro país que empieza también con la regulación del boxeo es Venezuela, ¿no? Que lo hace porque peleaban en los pozos petroleros. Porque las compañías petroleras eran gringas, ¿no? Entonces, allá es donde comienza pues, el boxeo de ellos. Y la pelota, que ya hablaremos de eso posteriormente, ¿no?
Bueno, pero respondiéndote, te debo la respuesta Monzón tuvo una defensa en el Madison Square Garden. Ok. Te debo con quién fue, la gana por nocaut, pero me acuerdo, ¿por qué me acuerdo? Por de haber estado en el Madison Square Garden y está en la foto de la parte del salón donde están todas las fotos, las imágenes, está. O sea, pero coincido totalmente contigo de que Monzón, su principal movimiento fue en Europa. En Europa. Y era donde mejor pagaba. En ese momento, claro. En ese momento pagaba muy bien. Así que bueno, creo que esto, Alberto, nos da una pauta de lo que tú buscabas con esta serie de entrevistas y de investigar los antecedentes, ¿no? Y yo quiero destacar esto, es decir, el boxeo, Argentina, como muchos deportes, lo traen la inmigración, y aparte de la inmigración, esto que tú dices, ¿no? Los medios de comunicación. Luego, la gran explosión del boxeo en Argentina la da no solo la radio, sino la televisión. Y ya ahí se empieza a consolidar otro deporte que es el boxeo ya a nivel ultra y súper profesional. Así que bueno. Y crean una actividad legendaria en Luna Park. Luna Park se vuelve el templo latinoamericano del boxeo. Latinoamericano. Yo recuerdo la única vez que fui, fue impresionante. Se impresiona estar en un lugar así, sientes la sensación de todos los que pelearon por ahí, todos los que pasaron, claro, las grandes leyendas, y es enorme, enorme. ¿Lo iban a tumbar o lo tumbaron? Hasta ahí no sé. Él tuvo un dueño en los años 60 y 70, que era el gran promotor de boxeo de Argentina, y fue el que llevó a todos estos muchachos a pelear título mundial. Como todas las cosas quieren, como tú dices, quieren derribarlo, tirarlo para construir edificios. Está en una zona, si bien les comento, el Luna Park inicialmente estaba en una zona muy cerca de la parte de puertos, entonces era una zona, no era una zona VIP, pero con el devenir de los tiempos, con el crecimiento de las ciudades, quedó en un lugar enclavado, ese lugar, en un lugar tan importante que hoy vale fortuna ese metro cuadrado. Entonces, los que quieren defender el Luna Park como patrimonio histórico, pero bueno, esperemos que no se pierda, pero yo creo que... Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Si la actividad fuera enorme actualmente, bueno, Argentina es uno de los países latinoamericanos que más actividad de boxeo tiene, pero que tenga grandes héroes del momento, que tenga grandes peleas en el Luna Park, no hay. Si eso no hay, no pasa nada. No, y de hecho el Luna Park luego, obviamente, no era solo para boxeo, fue para artistas, rock, Titanes en el ring. Fue sí, el Luna Park. Los Titanes... Luna Park se jugaba basquetbol. Basquetbol, bueno, deportes que no tenían espacio muy grande, entonces sí, básquet y deportes de ese tipo. Así que sí, y bueno. Pero bueno, apostando a tu regionalidad de Mendoza, hablando del boxeo de Mendoza. Bueno, el boxeo Mendoza fue y ha sido cuna de grandes campeones. Y yo creo que acá, Alberto, es importante hablar de la importancia, por ejemplo, de los entrenadores. Me voy a poner un ejemplo, porque podríamos hablar mucho, ¿no? Pero el famoso don Paco Bermúdez, una persona que toda su vida la dedicó al boxeo en Mendoza,
Se hizo famoso con Loche, pero obviamente fue... Loche era mendocino. sí, Loche era mendocino. mendocino. Nicolino Loche era de Mendoza y, y- y bueno, el final de Loche también proviene, tenemos lamentablemente nuestros boxeadores en Argentina, nuestros grandes boxeadores han tenido finales trágicos, ¿no? Ya hablé del caso Bonavena, el caso de Galíndez fue una cosa, eh, Víctor Galíndez, que se va a correr turismo carretera y el auto se queda en un momento dado y otro auto lo atropella cuando él iba caminando hacia los boxes de regreso. Ahí muere Víctor Galíndez, Que ese sí fue campeón mundial. que fue campeón mundial, muy conocido. Monzón tuvo preso por su Homicidio. el homicidio de Sí, su Monzón esposa. fue una tragedia de principio a fin. Pero también Muere trágico. trágico en un accidente de auto, volviendo al Al penal. al penal. Y Loche tiene un accidente muy fuerte, manejando borracho, con exceso de copas. Y bueno, de ese accidente, lamentablemente, Alberto, no se termina de recuperar y pierde gran parte de su capacidad de reflejos para poder combatir, porque Él cuando tiene ese accidente de carro está activo todavía. estaba activo y ya después de ese accidente, Alberto, lamentablemente, pierde lo intocable, que era el sobrenombre que él tenía. Ahora, cuando él ya pelea aquí en Panamá con Pambelé en el 72, y era un hombre de 30 y tantos años, no era un boxeador joven. No. Es más, él ya no pelea mucho después de ahí, él hará 1 o 2 peleas más y se retira. Así que por eso digo siempre no un poco este tema. Y vuelvo a tu pregunta sobre Mendoza, ¿no? Donde realmente tuvimos grandes boxeadores, pero quiero destacar siempre la figura del entrenador. Cometo un error al nombrar solo a Paco Bermúdez, pero tampoco podemos extender demasiado la entrevista. Pero la figura de los entrenadores eran muy importantes, porque no solamente le daban la técnica, Alberto, sino que se transformaban en padres, de alguna manera, consejeros financieros, consejeros en muchos aspectos. Y bueno, como lamentablemente está ocurriendo con muchos países, Argentina no es la excepción y Mendoza tampoco, estos centros y lugares de entrenamiento se están perdiendo, Alberto. Sí. Y yo creo que esto debemos luchar porque el boxeo permitió y permite a mucha gente, tal vez de una clase social no alta, permite el acceso a tener un deporte, a sacarlos de la droga, a sacarlos de la calle, a sacarlos de las adicciones. Por eso mi defensa hacia el boxeo, Alberto, es decir, como a cualquier deporte, pero realmente todo deporte como el boxeo que permita a los jóvenes salir de un ambiente negativo, hay que luchar, tenemos que seguir luchando. Es el deporte del pobre. El boxeo será el deporte del pobre en todas partes del mundo. Y por eso hay que seguir luchando. Aquí no hay licenciados, ni hay... Bueno, habrá sus excepciones de clase media alta, que sí se metieron al boxeo. Sugar Ray Leonard es universitario, es graduado. Él no era de una buena familia. Pero no todos son así. Ese no es el principio. Hay algo histórico que mencionaste, que últimamente se ha vuelto una carta de presentación. Quizás porque nos hemos acostumbrado a que Estados Unidos era un patrón, pero muy pocas veces en Latinoamérica.
el medallista olímpico que se vuelve campeón mundial, ¿no? Foreman lo fue Ali, Van der Holyfield, Leonard, Mayweather, o sea, una gran tradición norteamericana de La Hoya, porque recordemos, De La Hoya no es mexicano, es gringo, es americano y es medallista de oro por los Estados Unidos. Exacto, No por México. Entonces, en Latinoamérica no conocía ese fenómeno del argentino, lo conocía de un mexicano, Alfonso Zamora, que fue campeón olímpico, fue medallista y fue campeón mundial. Y más, creo que es el único mexicano. Y México es uno de los países que más campeones mundiales tiene. Tú mencionaste al argentino... A Pascualito Pérez. Pascualito Pérez. ¿No? Oro en Londres en 1948. Y luego campeón del mundo. Por eso la figura de Pascual Pérez tiene mucha relevancia hoy, Alberto. La tuvo siempre, pero tiene esa relevancia por esto que tú dices. O sea, fue su conducta dentro y fuera del ring y que hizo su trabajo amateur, llegó a las Olimpiadas, ganó el oro y bueno, luego entra en el profesionalismo y logra el título. En una época en que los medallistas de oro eran los de los países de la Unión Soviética y los satélites soviéticos. Claro, Europa del Este eran los grandes campeones. La lucha entre Rusia o Estados la Unión Unidos, Soviética, sí. Estados Unidos, Cuba. Cuba, irónicamente, Cuba tenía boxeadores profesionales, pero no amateur. Claro. No los tenía, y eso en el estudio de mi tesis de 1972, el gran momento donde Cuba se presenta como la potencia del boxeo amateur es en las Olimpiadas de Múnich en 1972. Ellos antes no habían sido campeones amateur. La gente decía, no, que en el 68. Bueno, fue una delegación, pero no fue una delegación ganadora porque había pasado 8 años de la revolución. O sea, el país no, ellos todavía no estaban, ¿no? Y la ironía de ellos es que sus mejores boxeadores profesionales se van de Cuba, como Mantequilla Nápoles, que era cubano, y se hace mexicano. Y queda, cuando se hace campeón mundial, se hace campeón mundial como mexicano. Ya tenía la nacionalidad mexicana, pero era cubano, ¿no? Entonces, ese es el gran paradigma del boxeo cubano. Por eso la geopolítica sigue teniendo impacto siempre, tuvo siempre. Hoy es 14 de abril. El viernes 11 de abril se hizo en el Varadero, Cuba, la primera cartilla de boxeo profesional desde la época de Fulgencio Batista. Casi 60 y tantos de años no se había hecho boxeo profesional. Se hizo una cartilla de boxeo profesional, fue transmitida por ESPN. Algo que no podíamos imaginarlo, ¿no? Ya se tiene 10 años hablando de este tema, por supuesto, ¿no? Y en algún momento dado, pues se habló de que Stevenson peleara con Ali para tratar de ver el nivel de Cuba con Estados Unidos, pero obviamente nunca, la Guerra Fría no lo permitió, pero ahora están empezando a haber muchos boxeadores profesionales cubanos, unos muy buenos, otros normales, pues se vuelve... No todos son espectaculares como lo pintan. Y hay un resurgir del boxeo cubano que en el profesionalismo quedó estancado. Claro. Puede haber estado estancado 40 años. Claro, los que peleaban eran los que salían huyendo. ¿Te acuerdas que iban a los países y huían? Pues como empezaron los beisbolistas cubanos que se iban de los campamentos o se escapaban y pedían asilo, ¿no? Pasó con los beisbolistas. Hubo beisbolistas cubanos que apenas está la revolución salen de Cuba y no regresan y quedan jugando grandes ligas y son
excelentes. Me acuerdo de uno de los grandes héroes cubanos, acaba de morir hace un par de años, beisbolista, no boxeador. Se llamaba Luis Tiant, pitcher de Boston. Me tocó verlo en la Serie Mundial de 1975. Mi papá lo adoraba. Cada vez que escuchaba que iba a pichar Luis Tiant, ponía la televisión. No podías tocar la televisión. En los años 70 nada más había una televisión por casa, ¿no? Claro. Y mandaba el viejo. Así pasaba, ¿no? Así era la vida. Entonces, Luis Tiant. Entonces, es interesante quizás en algún momento, yo creo que el poder hacer un análisis profundo, no solo del boxeo, pero el deporte cubano. Y los entrenadores cubanos. Los entrenadores cubanos que todavía siguen siendo Historia. Historia en el mundo del boxeo, con la peculiaridad pues de que los hacen con muy buena condición física. Los que les critican es que los hacen muy esquivos a los boxeadores, entonces la gente no gusta de eso. El boxeo, tú quieres ver golpes de boxeo, no quieres ver muchos Mayweather, Claro, ¿no? claro. Entonces ese es el problema del boxeo cubano, pues los boxeadores cubanos son escurridizos. Y donde tú ves un cubano ya tú dices, aquí son 12 rounds que no me los quita nadie. Ya sé que me voy. Tú quieres ver una competición de poder, puño, knockout, porque se dice caída. que normalmente los cubanos no aguantan. Entonces, cuando tumbas a un cubano una vez, lo tumbas 6 veces más, no hay manera que se pare porque ya está golpeado, cuando están acostumbrados a que les peguen, ¿no? Hay características. Todo boxeador latinoamericano que va a pelear con un cubano, tú lo ves que los entrenamientos son de fuerzas para pegarle. ¿Cómo le ganas al cubano? Pegándole, que él se cae. Entonces, pues, tienes que alcanzarlo primero, ¿no? Tienes que aprender a cortar el ring. Durán, creo que nada más pelea con un cubano español, que salió y fue Robinson García. Pero ya para la época de Durán ya no había boxeadores cubanos, ni siquiera los que habían salido de Cuba en esa categoría, pues de los pesos ligeros, y eso ya no había para Durán cubano. Porque sí le ganó fue a mexicanos, empató. A todos los mexicanos con los que peleó le ganó. Durán. Y eso que los mexicanos son duros. Son duros. Pero Durán es de padre mexicano. Cierto. Durán es un mexicano. Durán es de padre mexicano. ¿Qué más tenemos de la Argentina? Y no sé cómo andamos de tiempo. Estamos para un ratitín más. Tenemos para un ratitín más. Recién no dimos su nombre, pero creo que es importante nombrarlo, al promotor Tito Lecture. Tito Lecture, muy amigo de Panamá. Muy amigo de Panamá. Sí. Y Tito Lecture fue realmente una... A ver, yo destaco, ¿no? Las figuras, hemos hablado de boxeo, de boxeadores. Nombré a Paco Bermúdez en Mendoza, pero creo que hay alguien que a ti te ha gustado mucho, que es Amílcar Brusa. El más grande. Me tocó lidiarlo en persona. Lo conocí aquí en Panamá. Por eso te lo nombro, porque quiero escucharte a vos hablar de él. Trajo un boxeador joven, pues en los años 90. Trató de venderlo como un hijo por fuera de Carlos Monzón. Nadie le creyó. Era Monzón Moyano, pero era cuento. Y hablar con él era muy interesante. La forma de hablar, la forma de cómo se comportaba. Esa vez lo vi otra vez en una pelea en los Estados Unidos. Y tuve el honor de estar el día que entró al Salón de la Fama. Él entra al Salón de la Fama con Sulaimán y con Durán. Entra Amílcar Brusa. Él entra. Ese día, eso fue como en el 2005, 2006, porque Durán se retira en el 2001. Tú te retiras, son 5 años para entrar al Salón de la Fama, tienes que esperar 5 años. Durán obviamente entró de una vez, han tomado 10 años, entró de una vez. Y él entra con José Sulaimán, con Amílcar Brusa de Argentina, con el Finito,
López y con este boxeador zurdo que murió recientemente, que no le pegaba a nadie, un moreno de los Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero entran ellos 5 y allá me tocó volver a hablar con él. Una leyenda. Él estuvo en la esquina de Monzón toda la distancia, desde su primera pelea. Exacto, exacto. En la concentración de los boxeadores, el entrenador muchas veces tiene que dormir con el boxeador para despertarlo a las 4 de la mañana para salir a correr, y va con él a correr. Hay tomas en las películas que va en un carro sentado el entrenador y el boxeador va corriendo atrás. Era una práctica muy común en el boxeo. El entrenador va contigo porque después vino la fama de los boxeadores que eran muy cuenteros, que había ido a correr. Mentira que iban a correr, ¿no? Se iban de... Se quedaban dormidos. Todavía había un boxeador de que iba a pelear título mundial aquí en Panamá y tenía problemas de hacer el peso. Y voy al gimnasio, al Power Club, y me lo encuentro en una caminadora con 2 señoras. ¿Tú qué haces ahí? Pues la peleas en 2 semanas. Anda que te vea la gente corriendo en la tumba muerto. Que me quedé dormido. ¿Para qué estás en una caminadora? Vaya para la tumba muerto a correr, a la cinta costera. Que te ve la gente aquí que vas a tumbar el espectáculo. Es decir, estás en una caminadora con 2 señoras, una señora de 80 años y la otra de 75. Y tú en el medio, pues el campeón mundial. No. Y esas son cosas, pues, que el boxeo, que tiene sus interioridades, tiene sus tradiciones. Y bueno, aquí hemos tocado la rivalidad de los argentinos. Ha habido panameños que se han coronado en Argentina. Han hecho peleas muy interesantes. Aquí hay mucha tradición argentina. Aquí uno de los más grandes promotores de boxeo que ha tenido Panamá era argentino, Luis Espada. Luis Espada en un momento dado llegó a ser, se nacionalizó panameño, ¿no? Luis Espada llegó a ser uno de los hombres más influyentes en el mundo del boxeo. Su fortuna la hizo con Durán en la segunda etapa de la pelea de Durán, pero un hombre que conseguía peleas a todo muy respetado. Y era argentino. Y es más, él llegó, después de Tito Lecture, él empezó a llevar a los argentinos a las grandes peleas. Él es el último gran promotor que lleva a los argentinos a las grandes peleas. Por eso, Alberto, en esta entrevista yo te agradezco la posibilidad de poder explicar esto, de poder hablar esto, porque muchas veces se pierde, ¿no? Si no queda en historias muy separadas, ¿no? Pero hemos hablado del nacimiento del boxeo, hitos como el Luna Park, hitos como el tema de campeones olímpicos que luego se transforman en campeones del mundo. Pero el apogeo, la gran fuerza del boxeo argentino la marcan los boxeadores, los entrenadores, Paco Bermúdez, Brusa, y también los promotores. Tú hablas de Luis Espada, Tito Lecture, creo que no nos podemos olvidar de Osvaldo Rivero. Bueno. Él surge de la mano de Espada. Exactamente. Ese era el hijo de Espada. Espada le abre el camino a Rivero. Y antes de que empezáramos esta entrevista, el que me llama del problema del boxeador argentino del aeropuerto es el asistente de Rivero. Perfecto. El matchmaker de Rivero. Para que tengamos una idea de lo que está hablando Alberto, Osvaldo Rivero, él fue el que estuvo detrás de, por ejemplo, el Jorge Locomotora Castro. Sí, de muchos. Del boxeo femenino. Del látigo Kogi, de todo. Boxeo femenino con Marcela Acuña. Así es. Omar Narváez, el chino Maidana. Todos eran del negro Rivero. Bueno, después tenemos a Mario Arana, bueno, tenemos muchos que conocemos. Ya esos son otro nivel. Pero Rivero era... Marcela Acuña, que supervisé la pelea. La supervisé en la pelea que se corona campeona mundial.
Así que bueno, sin duda el apogeo, como dije, es el nacimiento del boxeo en Argentina, el apogeo con estas bases, ¿no? Estas bases no solamente el boxeador, el entrenador, el promotor, y obviamente los medios de comunicación que impulsaron el boxeo, pero también el ocaso, ¿no? La caída de no estar más en la primer plana. Hoy, después de Maravilla Martínez, del Chino Maidana, ¿Ya no hubo más? no hubo más. Entonces, nos queda esa nostalgia. Ese es otro aspecto para analizar el boxeo, cómo está con relación a Latinoamérica, que ese sería otro programa para poder analizar. Muchas gracias, No, por don Sergio favor, Tertucio, gracias. por acompañarnos en este primer conversatorio sobre la historia del boxeo argentino y hablar de las grandes leyendas. Bueno, Muy agradecido. y que tengas mucho éxito en tu también idea ya después de estas entrevistas, de ya poder tener tu canal de podcast, ¿no? Esperemos que sí.